Pues saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos a viernes y claro, y estarán pensando, ¿pero por qué Miriam está en el otro lado del plató? ¿Por qué se ha ido a este escenario? Pues me he venido a este escenario porque estamos de celebración, es 17 de noviembre y es el Día Mundial del Niño Prematuro y nosotros lo vamos a celebrar. Y cuando hablamos de prematuridad yo creo que todo el mundo ya tiene una fotografía en la cabeza, sí. Teníamos que invitar a la Fundación Salud Infantil y además desde allí es de donde me proponen este programa, que para mí es un placer porque voy a unar, por un lado, a profesionales, en este caso una profesional del Hospital Vinalopó y del Hospital Universitario General y a un profesional del Hospital Vinalopó. Todo eso, junto con la directora de la Fundación Salud Infantil, pues fíjate qué suerte tengo hoy. Abrimos plano y les damos la bienvenida. Venga, que ya os han enseñado, así es que ahora ya os puedo presentar. Jessica, bienvenida, porque nos cuesta poder juntaros a todos aquí y hoy pues teníamos que celebrar este Día Mundial de la Prematuridad, así es que como directora de Salud Infantil, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos a Gonzalo, que eres jefe de pediatría, entre otras cosas, del servicio del Hospital Vinalopó. Bueno, Hospital Universitario Vinalopó, que también es universitario. Sí, muy bien. Y nos acompaña María Jesús, neonatología dentro del hospital. Oye, me lo habéis puesto difícil y me lo he aprendido, Muy bien. Del Hospital Universitario General de aquí de Elche. Encantada. Bueno, todo esto lo que nos lleva es hablar del niño prematuro, de la prematuridad, pero yo ya que tenemos aquí a Jessica, que fíjate que esto creo que es de 2006, Bueno, el caso es que este Día Mundial hace muy poquito que se celebra, sin embargo, desde Salud Infantil lleváis trabajando en este tipo de proyectos desde 1997, fuisteis unos visionarios, ¿no? Cuéntale, le contamos un poco a la gente, claro, ¿qué entendemos por niño prematuro, por ejemplo? Sí, en este caso, bueno, el visionario en este caso fue el doctor Fernando Vargas. Eso, que hoy no nos acompaña. Efectivamente, que fue realmente quien puso en marcha el servicio, o sea, lo que es la Fundación Salud Infantil y años más tarde el programa de atención temprana en el ámbito hospitalario que se desarrolla tanto en el Hospital General Universitario de Elche como en el Hospital Vinalopó Salud. Al final, cuando hablamos de atención temprana, casi todo el mundo se para a pensar, es el niño que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de trastorno en el desarrollo. Y no es así, la atención temprana es algo mucho más amplio, abarca también los colectivos de riesgo, como pueden ser los niños de riesgo social o los niños de riesgo biológico. ¿Y esto qué es? Pues un niño cuando nace prematuro que pertenece a este colectivo de niños de riesgo biológico, es decir, el hecho de nacer por debajo de la semana 37 de gestación, incluso por debajo del peso esperado, eso hace que tú puedas ser, que tengas mayor probabilidad a poder presentar algún problema en el futuro, ¿no? Lo que nosotros llamamos comorbilidad. Es decir, estos niños son más vulnerables. ¿Eso quiere decir que estos niños van a presentar una patología? No. Esto quiere decir que por el simple hecho de nacer por debajo de la semana 37 de gestación y que muchos de ellos requieren de ingreso en las unidades neonatales durante un tiempo, pueden, pues eso, son más vulnerables y pueden ver comprometido o tener algún tipo de desafío en el desarrollo. Y ahí es donde entran, ahí es donde tiene todo el sentido la atención temprana, para hacer seguimiento de ese niño a lo largo de su crecimiento, en el momento que veamos que hay algún tipo de disfunción o algún tipo de retraso o algún tipo de señal de alarma, poder intervenir y hacer atención temprana, ¿no? Atender de manera precoz, que es, pues hay que aprovechar las edades tempranas. Y luego no olvidemos a la familia. Ese niño prematuro tiene una familia que va a convivir ingresado en un hospital, que luego le van a dar el alta y probablemente le cursen la derivación a un centro de atención temprana. Esta familia tiene que también aprender a convivir con un niño prematuro que, si es un prematuro tardío, pues puede presentar algún tipo de alteración en edades posteriores, pero si es un niño que nace con 28 o 29 semanas de gestación, eso ya, la preocupación de una madre está ahí. Entonces nosotros hacemos ese soporte y ese acompañamiento. El acompañamiento, pero me ha gustado mucho porque cuando hablamos de atención temprana enseguida nos enfocamos en el neonato, ¿no? Pero ¿qué pasa con las familias, ¿no? Esa atención que necesitáis darle a las familias que van a ver su vida desbordada totalmente. Claro,
Al final tienen que entender qué es lo que está pasando, tienen que acostumbrarse a ese nuevo rol de madre, padre o cuidador principal en un entorno como es el hospital, como ahora comentarán mis compañeros, y luego pues depende, si el niño es más o menos prematuro o tiene más o menos riesgo, al final ese acompañamiento es necesario, porque la familia es la que está 24 horas al día con el niño. Nosotros estamos, vamos y venimos, pero ellos son los que tienen que entender cómo acompañar a la crianza de ese niño. Además de que lo que se viene estudiando, lo que se viene viendo es que cuanto menos se separen del niño, no es mucho mejor. Eso es obvio. Entonces no se entiende, quiere decir, obviamente, es decir, cuando das a luz, el niño tiene que estar con su familia y por eso los hospitales, las unidades neonatos, ahora contarán ellos, han ido evolucionando desde hace mucho tiempo, entiendo yo, que no se podía entrar, daban a luz y estaban separados. Ahora obviamente el contacto tiene que ser directo y continuo, bueno, porque empiezan lo que es también la formación el apego, empieza desde el momento en el que se concibe el bebé y entonces no se entiende una separación. Bueno, pues antes de hablar de la separación yo creo que vamos a poner cifras, ¿no? Porque es un día para poner cifras de los niños prematuros que nacen. Vamos a centrarnos aquí en Elche, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Universitario General han ido a más, las cifras son alarmantes. A ver, en general, de manera global, la prematuridad ha tenido un aumento en los últimos años. Para que os hagáis una idea, la prematuridad suele suponer alrededor del 8% de todos los recién nacidos que nacen y en todos los hospitales así se reflejan. En el nuestro también está alrededor del 7% de niños prematuros, como ha dicho Jessica, son considerados menores de 37 semanas, pero el grueso del crecimiento sobre todo está en los prematuros moderados tardíos, que pueden ser por encima de la semana 32 o 34, que como ha dicho Jessica, muchas veces esas semanas de gestación, 35 o 36, a pesar de llamarlos prematuros, no ingresan. Entonces queremos hacer también pues, un llamamiento a esos niños que son prematuros tardíos, que no ingresan y que probablemente también necesiten un seguimiento especial desde la atención primaria. Pero centrándonos en el Hospital General de Elche, tenemos alrededor de unos 150-170 recién nacidos ingresados en UCI y el 80% son prematuros. Somos referencia de toda el área sur de la provincia, del Hospital Vinalopó, donde está Gonzalo, del Hospital Vega Baja, del Hospital de Torrevieja y de los hospitales privados. Todos los niños que necesiten UCI de estos hospitales de referencia son remitidos a nuestro hospital. Alrededor de esos 150-170 ingresos en UCI al año, unos 50, alrededor de 40-60, la media 50 recién nacidos son muy pequeñitos, para que nos entendáis, alrededor de 1.500 gramos, ¿vale? Que eso es el grueso un poco de lo que decía Jessica, de ojo con estos niños, tienen programas de seguimiento especial. Y bueno, son en los que prestamos muchísima atención durante el ingreso porque son ingresos largos y el 60%, como os he dicho, de nuestra área, el 60% vienen de otras áreas, no solo son nuestro hospital de referencia, sino que el 60% vienen más allá de nuestra área, con lo que eso supone, como estaba en línea hablando Jessica, el ingreso de un recién nacido, donde el rol de la familia y de los padres con su idea preconcebida de embarazo y parto se ha roto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nace y de repente pues el niño o bien es trasladado o bien es ingresado desde nuestro hospital en un servicio desconocido hasta entonces para ellos, con el cuidado que pasa a ser el cuidador principal, el personal sanitario. Obviamente tenemos que cuidar a ese niño desde el punto de vista médico, pero hoy en día el reto está en integrar a la familia en esos cuidados. Es decir, la mortalidad sí que es verdad que ha descendido, al mismo tiempo que la supervivencia crece y la natalidad de prematuros también crece, pero tenemos que llevar mucho cuidado y mejorar en lo que llamamos la familia, que se engloba en los cuidados centrados en el desarrollo. Y en ese sentido, pues el Hospital General, junto con la Fundación Salud Infantil, como no puede ser de otra manera, sino con la investigación, lo que queremos es resaltar este tipo de investigación dentro del ámbito hospitalario. Y a través de ella, de la investigación en los servicios de neonatología, aparte de los programas de atención temprana que se hace, es intentar integrar a la familia, intentar que los padres ya formen parte de ese cuidado cada vez más, que está demostrado que cuanto más esté la familia implicada en generar la familia, pues mejores resultados en el neurodesarrollo y en el apego posteriormente. Y eso es lo que queríamos remarcar hoy en el Día Mundial del Prematuro. Porque en este Día Mundial nace entre otras cosas, para darle visibilidad
a la mortalidad, ¿no?, que tenían los niños prematuros, y sin embargo hoy en día estamos hablando de todo lo contrario, ¿no?, que sobreviven muchísimo más, y que gracias a la investigación, me imagino que, y gracias pues a las nuevas terapias, técnicas y todo lo que se lleva a cabo dentro de los hospitales para que puedan sobrevivir más, y en esa integración de las familias me imagino que también ayudará a que porque siempre se dice que con amor se sale adelante, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una cosa importante. Sí que es verdad que se ha hecho una lucha muy importante. Obviamente la investigación tiene su efecto, ¿no? Y sí que se ha conseguido que cada vez haya menos mortalidad, cada vez sobreviven niños con menos semanas de gestación, las técnicas en neonatología han avanzado. Pero ojo y cuidado, porque ahora las administraciones lo que tienen que saber es que hay mayor riesgo de morbilidad neonatal. Quiero decir que un niño que sobrevive con 24 semanas de gestación, con 600 gramos, y que está entre el mes y medio, 2 meses de ingreso en una UCI neonatal, eso luego, ese niño necesita un seguimiento durante sus 6 primeros años de vida para evitar que cualquier tipo de desafío que se pudiera encontrar o cualquier tipo de disfunción que se pudiera detectar a tiempo. Estamos en otro desafío. Claro, estamos ahora en que las administraciones tienen que ser conscientes, todos los colectivos profesionales tenemos que ser conscientes de que los prematuros, ya sea de la semana de gestación que sean, los tardíos o los grandes prematuros, que necesitan ese seguimiento porque hay un riesgo de morbilidad, porque es un prematuro que pertenece a un colectivo de riesgo. Exacto, y las familias, que me imagino que ya lo tienen, saben que tienen que hacer ese seguimiento, pero claro, ¿quién paga esto? ¿Quién desembolsa eso? ¿Dónde van? ¿Dónde acuden? Lo tendrán complicado. Pero mira, ya que tenemos a Gonzalo, vamos a hablar también un poco de datos del Hospital Vinalopó, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, nuestro hospital, como bien ha dicho María Jesús, es un hospital comarcal, aunque esté en la misma ciudad de Elche, pues es de una complejidad menor, que se llama grado 2A, pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Lo único es que en nuestro hospital nacen a partir de las 32 semanas o 1.500 gramos, con lo cual esos grandes prematuros generalmente son transferidos a su unidad, entonces un poco ahí lo compartimos. Nosotros es verdad que tenemos ese prematuro un poquito más tardío, o tenemos a veces en lo que es el seguimiento de los cuidados, cuando a veces nos devuelven a algún paciente que ha nacido en su hospital porque así lo requería, y luego los seguimos unas semanas más a veces, ¿no? Y yo también quería echar un capote a nuestros compañeros obstetras, ¿no? Porque es verdad que las unidades neonatales han mejorado muchísimo con las técnicas de ventilación, etcétera, pero también los cuidados ginecológicos y obstétricos han mejorado muchísimo. Ellos consiguen muchas veces frenar las amenazas de parto prematuro, maduran los pulmones, quiere decir que también hay técnicas ahí que realmente nos están previas ayudando. al parto. Sí, es que es un binomio, quiere decir, los obstetras y los pediatras tenemos que ir de la mano y realmente pues funcionamos muy bien. ¿Y por qué nacen más niños prematuros hoy en día? ¿Por qué ha aumentado la tasa, por ejemplo? ¿Se sabe? ¿Se estudia? Sí, se conoce que en general en los últimos años pues el aumento de la edad materna, las técnicas de reproducción asistida, la patología materna que con la edad un poco pues se va derivando. Antes la edad media materna del primer hijo podía estar en 20 y pocos años, y hoy en día la edad media del primer hijo está entre 30 y 31. Bueno, pues que hoy en día escuchamos que con 20 y pocos años quieres tener un hijo, y es como una locura. Fíjate que realmente el cuerpo, siempre se ha dicho que el cuerpo de la mujer está preparado para tener hijos jóvenes, ¿no? Y no sé si eso irá cambiando con los años, pero el caso es que luego están estas patologías. Y bueno, lo que estaba comentando Jessica en cuanto al reto, ¿no? El reto es que podamos atenderlos tempranamente, pero sobre todo que podamos hacer un seguimiento a lo largo de los años, ¿no? Para ver si en cualquier momento pueda despuntar una patología. Nosotros desde la atención temprana lo tenemos bastante logrado. Nunca es suficiente, eso es cierto, pero sí que es verdad que la Comunidad Valenciana tiene la red de los centros de atención temprana, donde las derivaciones pues hacen que los niños, cuando son dados de alta, pues ya vayan a los respectivos centros. Es verdad que no van todos los que deberían de ir, pero bueno, eso es como siempre hay aspectos a mejorar. Pero yo creo que el verdadero reto está en las unidades de neonatos, en los hospitales. Elche yo creo que tiene el privilegio de contar con 2 hospitales, con 2 equipos profesionales dentro de los hospitales que tienen muy claro lo que es la atención temprana, que integran muy bien el trabajo. Nosotros trabajamos en los 2 hospitales, colaboramos, mejor dicho, y somos como parte del equipo, ¿no? Entonces, bueno,
Yo creo que esa pregunta yo creo que tendría que ir más orientada a mis compañeros. Exacto. Para realmente, desde las unidades neonatales, cómo podemos seguir avanzando para cuidar a este niño prematuro desde el momento en el que nace, porque bueno, es el momento en el que hay que intervenir con el niño y con la familia en el entorno hospitalario, puesto que es ahí donde ese es su primer microsistema, el primer entorno. Que tenemos suerte que Fundación Salud Infantil lleve tantos años y esté integrada en Damos Hospitales, ¿no? Porque habéis hecho ese papel, os lo habéis intercambiado bien, ¿no? Os habéis podido formar los unos a los otros y al final ir de la mano, ¿no? Es de agradecer por parte de los hospitales que hayan abierto las puertas, que tampoco es tan habitual, ¿no? No, yo desde luego cuando vino Jessica a comentarme el proyecto, pues le dije que encantado. Ella era consciente que la burocracia, ¿no?, del papeleo, hacer los convenios y tal, llevaba su tiempo, pero bueno, ya llevamos tiempo colaborando juntos y yo creo que es un win-win y que de hecho es lo mejor porque las familias... Yo de hecho soy papá de una hija prematura, mi primera hija Carolina nació de 32 más 6 y tuvimos mucha suerte porque estuvimos solo 15 días o así. No sabía comer, que era su mayor problema. Y claro, yo tenía esa doble vertiente de papá y de pediatra, pero mi mujer, por ejemplo, lo llevó fatal. O sea, el hecho de que cogieran a la niña para bañarla, para ella era toda una agresión, ¿no? Claro. Y hacer esa transición con profesionales que saben un poco que te van a acompañar es fundamental, creo. Fíjate, contándolo en primera persona, yo creo que se ve de otro los punto dos, de vista. Yo también soy mamá de niñas prematuras y me identifico con tu mujer porque una de las cosas que yo le decía a María Jesús es: si son mis hijas, bastante duro ya todo lo que he pasado, por favor, ¿las puedo bañar yo? O sea, ¿puedo ejercer de madre? Exacto. Porque necesitaba ejercer de madre, ¿no? Entonces, ese trabajo es el que estamos haciendo, que los papás dentro y salvaguardando lo más importante, que es la supervivencia del niño, la normativa médica, que eso está por encima de todo, ver de qué manera estas familias pueden ser partícipes del cuidado de sus hijos en un entorno como es el hospital, que para ellos es su día a día, pero para nosotros, ¿verdad, María Jesús? Sí, es curioso, pero a veces las cosas que se imponen como una norma, cambiarlas cuesta mucho, aunque la razón te diga, pero si la madre es la madre y la familia es la familia, pero cuesta mucho ese cambio. Nosotros abrimos las puertas a la unidad 24 horas en el 2009 y ese cambio pues asusta, cualquier cambio asusta, ¿qué va a pasar? Los padres por aquí... El cuidador principal nos asustaba, ¿no? La madre, el padre, y sin embargo fue una experiencia totalmente muy progresiva, no nos dimos cuenta, nos favoreció todo, nos lo puso mucho más fácil. ¿Quién mejor que el padre y que la madre que te den datos de su hijo ingresados, que lo conozcan? Al final son los que más conocen a ese niño. Obviamente tenemos que estar al lado, pero la ciencia tuvo que demostrar algo que por historia se hizo sin demostrar nada, que los padres se quedaban fuera del cuidado de los niños ingresados en una incubadora y hasta durante el ingreso ellos apenas veían, conocían o cuidaban a su hijo. Esto afortunadamente creo que ya no ocurre en ninguna unidad y bueno, tenemos todavía mucho camino por recorrer, los ruidos, las luces, el que la madre coja a su hijo en cuando pueda 24 horas... todo ese cuidado principal que debería de estar dentro de la madre con unas condiciones que se conocen, pues trasladarlas y extrapolarlas durante el ingreso. ¿Y cómo son las mejoras, ¿no?, de esos niños? Claro. ¿Cómo han sido las mejoras? Pues las mejoras es abrir la puerta, abrir las puertas, se dice así, pero es que los padres y la familia, incluso ya no solo los padres, a veces cuando tenemos un hijo y nos vamos a casa, los abuelos que son tan importantes, los hermanos a veces, toda esa familia, los hermanitos de los niños, pues hemos querido integrarlos desde el momento cero que nace, desde que se puede, que es prácticamente desde el nacimiento. Y animar a los padres, que ya entendemos que es un shock para ellos, verlo con todos los cables, con todas las vías, con todo, que nosotros, como dice Jessica, estamos muy acostumbrados y ellos al principio ni siquiera nos escuchan, están mirando algo que no sabemos muy bien que miran. Qué duro. Que es duro, pero nuestro trabajo está en acompañarlos, en que lo normalicen y en que nos ayuden también en el cuidado de su hijo, pero para eso también necesitan un trabajo, es obvio, una UCI, ¿no?, que ya solo la palabra asusta. Y luego, pues, pasado ese momento de máxima tensión, pues cuando ya hay estabilización, los padres ya están acostumbrados. Cuando tú ves mucho una cosa, pues te acostumbras y ves que ese es el día a día de tu hijo, nos ayudas, estás con él
te integras en el cuidado y ahí entra un poco pues, la fundación. Hay niños que están una semana ingresados, pero hay otros niños que se tiran 2 o 3 meses ingresados con nosotros. Entonces, no tiene lógica decir a los padres que en el momento que sean de alta hay que insistir en el programa de atención temprana, fisioterapia, logopedia, estimulación. ¿Y por qué demorarlo tanto tiempo? Es decir, un niño se va a los 15 días prematuro y otro se va por diferentes problemas a los 3 meses. Ese niño que está 3 meses debería de empezar cuanto antes ese programa. Allí mismo. Allí mismo, no tenemos por qué esperar al alta. Si creemos que eso es bueno, empezarlo cuanto antes, ese programa de atención temprana, para evitar, porque no es un problema muchas veces de tratamiento, sino es un programa de riesgo. El niño prematuro en sí ya tiene ese riesgo, pues empezarlo cuanto antes. Y en eso la Fundación nos lo puso muy fácil. Ellos están integrados con nosotros, apenas notamos que están ahí, pero están haciendo un papel fundamental. Y luego cuando se deriva el niño del alta, pues obviamente van a sus centros de referencia de atención temprana. Pero es una cosa que ellos han reivindicado desde siempre y creemos por experiencia que debe ser así, que ese tratamiento de atención temprana debe empezar en las unidades neonatales. Es que tenéis que estar totalmente integrados dentro de los hospitales. Así lo ha dicho la ciencia. Quiero decir, nosotros no hacemos nada más que lo que la ciencia dice. Los estudios de investigación lo que te dicen es que tienes que intervenir de manera precoz. Eso no quiere decir que tengas que intervenir directamente con el niño, es con el sistema. Habrá niños donde tú trabajes con estos niños y habrá niños donde tú trabajes con la familia. Pero ese primer contacto con la familia durante todo el tiempo en el que están ingresados y luego trabajar esa transición al alta y el acompañamiento al centro de atención temprana hace que la familia pues tenga ese punto de soporte. De hecho, yo creo que la atención temprana cobra todo su sentido cuando tú empiezas a acompañar a la familia, a escucharla, a dotarla de información, incluso a acompañarla en los procesos de crianza. No con esto quiero decir que los hospitales no lo hagan, ni muchísimo menos. Estos son trabajos complementarios, todos sumamos. Y en el momento que tú ves que restas, te retiras, obviamente, ¿no? Pero yo creo que esto tendría que estar integrado. Nosotros tenemos suerte de hacerlo en los hospitales y vemos el efecto que tienen las familias, que luego las familias pues, van a los centros de atención temprana con otra perspectiva, ¿no? Y ya no se trata de solo intervenir, porque si no nos vamos siempre al colectivo de mayor riesgo o a la patología. En el caso del Hospital Vinalopó son niños prematuros tardíos que tal vez ni siquiera ingresen, que nacen con 35 o con 36 semanas de gestación y bueno, pero estos niños van luego a una consulta de niño sano y yo creo que sí que hay que tener un poco el archivo abierto de decir, bueno, este niño forma parte de un colectivo de riesgo, sí, porque luego a lo mejor puede en primaria presentar algún tipo de dificultad de aprendizaje o cualquier cosa y tú dices, no, este niño no tiene antecedentes. ¿Quién lo dice? Es un prematuro tardío y la ciencia ya dice que los prematuros tardíos pudieran presentar problemas a los 3-4 años. Es decir, que el seguimiento sí o sí debe estar y el archivo, como has dicho, abierto a cualquier posibilidad, claro. ¿no? Es que eso es verdad, lo que dice Jessica, es una lástima, ¿no? Porque parece que el que más grave está, el 28 semanas y tal, todo el mundo está encima de él, pero el de 36 o 35 como que se ha salvado, ¿no? Y a veces que le pierdes un poquito ese seguimiento, tanto el pediatra de atención primaria como ya en las consultas hospitalarias, y se empieza a integrar en el sistema educativo y tal, y a veces empiezan a detectar cosas y hasta que llega la alarma y que ese niño necesita algo, muchas veces pasa mucho tiempo hasta que realmente recibe esa atención temprana. Se ha perdido tiempo, es decir, se ha perdido actuación, se podría haber actuado mucho antes y a lo mejor no haber llegado a ese punto. Y luego ¿no? tener en cuenta que la atención temprana no es solo el niño, porque nos ponemos el niño porque es verdad que el niño es la causa por la que entra atención temprana, pero a lo mejor esa mamá que ha tenido un niño con 35 semanas de gestación, por la razón que sea, pues a lo mejor está un pelín en shock o tiene algún tipo de, pues no sé, lo ha procesado de manera diferente y eso puede generar algún tipo de interferencia en el patrón interactivo, ¿no? En la comunicación, en la interacción entre la madre y el niño. Entonces, eso se traduce en las pautas de crianza y, por supuesto, en el apego. ¿Esto quiere decir que los niños, para quien nos esté oyendo, no, quiere decir, no hay que preocuparse, todo lo contrario, pero sí que es verdad que las administraciones tenemos que ser conscientes de que hay un colectivo que hay que seguir, que lo normal es que todo vaya bien y eso es lo esperado, pero luego hay casos donde no se da, ¿no? Y ahí es donde entran los estudios de investigación. Nosotros en concreto estamos desarrollando varios estudios de investigación en los hospitales, precisamente estamos viendo si los diferentes niveles de estrés a los que está sometido la madre que tiene un niño prematuro y que requiere de un ingreso en una unidad neonatal
pudiera comprometer de alguna manera el patrón de interacción y por tanto el apego a los 12-24 meses, ¿no? Y ahí estamos metidos y bueno, la que más de lleno está metida en este caso es María Jesús, con un proyecto propio que llevamos, ¿no? Sí, la idea es esa, demostrar un poco lo que ya se ve reflejado en la ciencia, que cualquier padre que tenga un niño ingresado pues va a sufrir un estrés durante el ingreso, y que creemos que, como dice Jessica, no solo el niño al que siempre focalizamos, sino que la familia pues probablemente necesite también una intervención durante el ingreso, pues algún tipo de recomendaciones, de entrevistas psicológicas, y bueno, todo se demuestra a través de la ciencia. Nosotros estamos en ello, queremos que se integre pues eso, psicología a través de la familia y luego pautas en el seguimiento integrado en la familia, en el binomio madre-hijo, que es lo más importante. También comentar que, como decía Gonzalo, en la línea de los recién nacidos prematuros, la Sociedad Española de Neonatología divide al gran prematuro, menor de 1.500, del prematuro moderado tardío. Y hay 2 programas ya publicados en los que recomiendan, tanto en el gran prematuro como en este colectivo del que estamos hablando, un programa especial de seguimiento, tanto para atención primaria como hospitalaria, y que es en el que tenemos que también, que no se nos puede olvidar. Que podríamos decir que hoy, como Día Mundial estamos enfocados totalmente a la prevención. Es decir, ya no estamos solamente a los que sobreviven, van más allá, sino que vamos a prevenir, ¿no?, de lo que pueda pasar en un futuro, con esa atención temprana de forma integral, ¿no?, rodeando lo que es a toda la familia y abrazando a toda la familia, que es donde se puede generar el punto de inflexión por el estrés, por ejemplo, simplemente. Pero qué duro decirle, ¿no?, darle esta noticia a las familias que ya tienen bastante con que han tenido pues un parto difícil a lo mejor o antes de tiempo, y tener que decirle, bueno, es que vamos a hacer un seguimiento. Me imagino que será un shock como psicóloga. Pues, a ver, depende. Yo creo que aquí el trabajo más difícil lo tienen ellos. Lo tienen ellos, ¿no? Claro, el primer paso. El primer paso es de ellos, ¿no? Yo sobre todo lo que veo mucho, porque yo, más que neonatólogo, yo soy neuropediatra, me dedico más a los niños con trastorno de neurodesarrollo. Entonces, yo lo que veo sobre todo mucho es la ansiedad que tienen a veces los padres del futuro, ¿no? Del futuro, ¿Qué de va cómo a les va a pasar afectar. y cómo va a ir y el día de mañana. Y el cole, ¿no? Claro, y a veces que nosotros no tenemos integración. esa bola de cristal, por desgracia, ¿no?, para decirle, pues mira, pero sí que es verdad que lo viven con complicado. mucha ansiedad. Sí, una de las frases que decimos es que desde el minuto 0 tienen que aprender a vivir con la incertidumbre, pero ya no solo con la prematuridad, con cualquier patología. Muchas veces no son prematuros y te preguntan, pero entonces, bienvenidos a la incertidumbre del tener un hijo. Pero es verdad que, respondiéndote a la pregunta de si viven con ansiedad, ese seguimiento, todo lo contrario. Y eso es como, pero aquí me vais a seguir después, o va a haber alguien que me siga, o sea, te lo solicitan. Quieren sentirse acompañados. Correcto, y eso les da mucha seguridad. Y escuchaos, piensa que al final, si tienen a alguien a los que les puedan hacer preguntas, obviamente la pregunta de cómo se va a integrar en el cole, qué va a pasar de mayor, pues obviamente eso es muy complicado, eso es imposible de saber. Pero es verdad que como ellos forman parte del tratamiento, ellos ven el tratamiento que se hace, ellos forman parte, entonces ellos van viendo esas evoluciones que pueden ser mayores, que pueden ser menores, pues va a depender del niño, del momento, de la familia, de si tiene o no una patología, pero ellos son parte, ¿no? Entonces al final también tienen un espacio de escucha, ¿no? Y en psicología decimos que cuando tú estás elaborando el discurso, ¿no?, cuando tú estás hablando, pues estás así elaborando de alguna manera, ¿no? Tienes también un espacio para hablar. Ahora queremos hacer un taller para los abuelos, que consideramos que es fundamental, porque los abuelos muchas veces son esos cuidadores que tienen que ayudar a la mamá y a los papás para que puedan trabajar, entonces que ellos también tengan un espacio de escucha. ¿Pero que es duro? Sí, sí que es duro. Yo lo he vivido en primera persona, veo que Gonzalo también. Y cuando entras a una unidad de neonatos como padre o como madre y no como profesional, el mundo se te cae encima. Y fíjate, acostumbrados, no, da igual. ¿no? Y es peor. ¿no? Es peor. Fíjate, y has dicho lo de los abuelos, pero y al final también la inclusión en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, en el mundo de la educación, como educación inclusiva, me imagino que trabajando con los docentes y demás también, a la sociedad en general, porque yo creo que esto depende también un poco de todos, porque igual vamos a tener que compartir con otros padres o con tu hermana o con tu prima, ¿no? Y tenemos que saber cómo tratar el tema. Claro, al final la ciencia lo que te dice es que si intervienes a tiempo,
obviamente las mejoras llegan antes, ¿no? Y entonces ahí es donde está, quiero decir que generar conciencia de la importancia de la investigación, de que se invierta en proyectos de investigación. Que eso es más complicado. Que eso es más complicado, pero Muy bueno, complicado. poco a poco los colectivos van luchando, que tanto educación como servicios sociales como sanidad entiendan que la prematuridad es algo que afecta a todos, que ser prematuro tampoco implica que vayas a tener ninguna dificultad, pero que hay que seguirlos para intervenir y que se resuelva el problema. Si no se interviene... Y seguramente si hacemos ese seguimiento como se ha de hacer, ahorremos dinero. Seguro. Porque Seguro, claro. la intervención luego igual nunca se da porque se ha solucionado antes. La prevención es mucho y más barata que el tratamiento. Exacto, que a veces se nos olvida dar números y decimos invertir en investigación, pues es que a lo mejor esa inversión nos está evitando muchísimo derroche luego, ¿no? Que es lo importante. Bueno, pues yo creo que podríamos tirarnos aquí todo el día hablando porque además este Día Mundial y la atención temprana que va unida a la prematuridad pues da para mucho, pero nos hemos quedado sin tiempo. Yo os agradezco que hayáis venido y nada, podemos seguir trabajando en estos proyectos. Invitaremos a Varga para que nos siga hablando y os doy las gracias por venir. Muchas gracias. a vosotros. Gracias. Y a la gente que nos está hablando, pues que nos está viendo, pues yo ahora voy a hacer así, voy casi desaparecer por arte de magia, me voy a publicidad y me voy al otro lado, que me están esperando. Pues ya sabéis cómo me encuentro, bien acompañada y bien hallada, porque tenemos que hablar, por supuesto, de odontología. Y quién mejor pues que la doctora Austro. Doctora, bienvenida un día más. Muchas gracias. Bueno, encantada de ir hablando. Hemos hablado ya de estética, seguimos con la estética tan importante. Además, bueno, la gente que no sé si te conoce sería complicado, si la conoce o no la conoce es muy complicado. Más de 20 años en el sector. Sí, bueno, más de 20 no, más ya de 25. Más ya de 25. Que ya soy mayorcica, ¿eh? De profesora voy a hacer casi 20 de la universidad, pero en el sector ya más de 25. Máster en odontopediatría, que es tan importante, además aquí con Sí, el aquí muñequete tenemos ya aquí podemos que- ver a los nenes. O dragoncillo. Y bueno, licenciada por Granada. Sí, yo hice la carrera en Granada, hice el doctorado también en Granada y luego hice la especialidad en la Complutense en Madrid, hice el máster de odontopediatría y con otros profes de la Complutense hice el máster con Bejarano de ortodoncia y con Autrán hice un máster de estética y bueno, soy la mini máster. Y la docencia que... Sí, la que universidad es algo también que le me gusta. encanta, me La encanta, me docencia- apasiona el transmitir, el dar cursos, el hablar en congresos, es algo que me gusta Regalar, mucho. para mí eso es regalar y luego también escribir a nivel internacional incluso, Sí, en sí, revistas a niveles internacionales. Sí, eso es verdad, eso me hace mucha ilusión. Que al Y final donde uno- esté mi padre, si Dios quiere, con el reposicionador de Auso también está. También porque muy luego contento. está la patente que además lleva el apellido, De mi padre. que eso siempre es un placer. Sí, sí. Pues bueno, hoy seguimos hablando de estética. Venga, muy bien, Hoy me parece vamos a hablar de fenomenal, Miriam, porque yo estética. creo que es un tema que a todo el mundo como que le gusta mucho. Sí, nos gusta mucho la estética y además nos preocupa. Nos preocupa porque sabemos que la parte delantera, ¿no? esta parte anterior, que nos cuesta tanto mantener, pero sobre todo reponer. Total. ¿Qué nos pasa? A ver, estábamos antes hablando las dos, porque muchas veces nosotras dos, antes de empezar el programa, vamos Hombre, a hablar claro. de temas interesantes, que la gente diga, jova, qué interesante y aparte, bueno, que sea un poco divertido, porque si también estamos aquí, don Muermos, hablando de los dientes, Pues pues la también gente no cansa. nos ve. Entonces, verdaderamente, cuando nosotros tenemos pérdida de dientes anteriores, bien sea por un traumatismo, porque hemos podido tener un golpe y el diente haya salido volando, o bien porque se haya producido una endodoncia, al final haya dado problemas, una fractura radicular y se pierde la pieza, o incluso, que esto seguro que hay mucha gente que nos está viendo que dice, ah, pues mi hijo lo tiene, de agenesias de laterales, es decir, son dientes que no se han formado y que no van a salir en la vida y que al final tenemos como el huequecito a nivel anterior que luego hay que reponer esas piezas. Entonces, sí que es importante a nivel anterior, porque es más difícil poner un implante a nivel anterior que a nivel posterior, porque el hueso en la zona de premaxila es mucho más estrecho, es muy triangular, entonces tenemos que tener suficiente anchura y suficiente altura de hueso como para poder poner el implante sin que haya ningún tipo de problema y después poner la corona. Y visualmente y estéticamente la terminación de la corona con la encía tiene que quedar visualmente Perfecta, ¿no? perfecta. Y ¿vale? es complicado. Es complicado. Antes hemos quitado una fotito porque yo la queríamos poner porque se ve muy bien cómo termina la corona y lo que es la encía, pero está justo puesto y se ve ahí como un poquito de rojito y hemos dicho no.
Vamos a hemos ponerlas elegido. todas monas. Bueno, pues yo me voy a venir para Cristela porque a mí lo que más me gusta de todo... Ay, es que le encanta es el mando, que el lo mando. sepáis. Es que esta es una cosa que a mí me gusta. Es una forma de las que se trabajan, ¿no? Sí, por ejemplo, podemos poner coronas sobre implantes, podemos poner coronas sobre un puente, o sea que a lo mejor si a nosotros nos falta una pieza, podemos limar un poquito la de detrás y un poquito la de delante y poner la pieza que falta, pero siempre que nosotros limamos dientes, al final es una agresión que se hace sobre el diente, o sea que si podemos poner un implante en vez de colocar un puente, pues va a ser lo que comentábamos antes, mínimamente invasivo, mínima intervención, no vamos a lesionar ninguno de los dientes contiguos y vamos a poder poner y reponer la pieza que nos falta. Por lo tanto, utilizamos los puentes lo menos posible. Si hacen falta y no se puede poner implantes, pues ponemos el puente, ¿vale? Que también vamos, dependiendo de qué tipo de puente pongamos, vamos a ganar mucha estética también, ¿vale? Si son feldespáticas, si son de disilicato, si son las Empres, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un caso que lleva ya los 2 implantes colocados. Esto es una chica ya jovencita. Los implantes no se deben de poner hasta aproximadamente entre los 18 y 20 años, o sea que no, ni se deben de poner coronas en dientes en niños, coronas que sean metal porcelana o coronas que sean de laboratorio, porque verdaderamente los niños están en crecimiento y si nosotros colocamos ese implante antes de tiempo, el implante va a quedar más retruido, más posterior, los dientes van a ir a una posición más anterior por su crecimiento y al final el implante se va a ver hacia atrás y eso no tiene solución, nos tocaría quitar el implante. Entonces, importante. Sí podemos poner implante fenomenal, hay una edad que se debe de poner que no se puede poner a cualquier edad, a partir de los 18 años y luego es importante el poner ese implante, que lo ponga un buen especialista, no todo el mundo puede poner implantes porque hoy en día parece que todo el mundo hace como una especie de cursillo y podemos poner implantes, que sean implantes 100% de titanio, implantes de la casa Straumann, Nobel, Astra, no sé, implantes que toda la parte externa sea 100% de titanio, no se vale cualquier tipo de implante, porque yo hay muchas veces que ves la publicidad y se te ponen los pelos de punta, porque luego es un suma y sigue el implante es tanto, y entonces parece que es muy económico, pero luego es el tornillo de cicatrización y entonces hacemos una subida. Cobramos por partes. Cobramos el pilar de cicatrización, otra subida. Entonces la gente que también que mire verdaderamente qué tipo de implante le van a poner, qué garantías le dan de ese implante, porque cuando se pone un implante de calidad, por ejemplo, yo pongo mucho los de la casa Straumann y por eso no quiere decir que sean mucho más caros que los demás, que al final cuando sumas el tornillo, el implante y no sé qué, es el mismo precio prácticamente. Te dan la seguridad, cuando es una buena casa, de que si tienes un problema con el implante, que normalmente no suele haber, pero si tienes algún problema, te mandan un implante nuevo por mensajería y tú puedes volver a colocar ese implante sin ningún coste. Fíjate. O sea que cuando Eso es las cosas trabajar se con buenas hacen, firmas. efectivamente, cuando las cosas se hacen de calidad, al final todo funciona bien y todo sale bien. Entonces, hay pilares que son angulados, por ejemplo, este caso de esta chica era muy complejo para que pudiésemos ganar en estética. Y ahora vamos a ver cómo quedan las coronas, que verdad, ahí está una. La chica sonriendo, ¿no? Sí, y a mí me hubiera gustado ¡Hala! traer, que al final se ve que ha habido una confusión ahí, no se han mandado, porque el otro día vino a revisión y es que está espectacularmente guapa. Y quería mandar de la foto porque me dijo, ya, no tengo ningún problema. Y que se viese lo guapísima que está, lo estética que le han quedado esos dientes y lo que cambia en una persona cuando tiene ese miedo a sonreír, a cuando verdaderamente se siente que está guapa y quiere sonreír y que se le vean sus dientes, porque, pues bueno, pues al final ese implante lo lleva más de 5 años cuando ha venido a revisión y da una ilusión verla, la terminación perfecta, la sonrisa súper bonita y la niña ideal. Es que fíjate, es que los 2 implantes aquí delante le debería de condicionar bastante su día a día. Claro, lo que pasa que bueno, también se pueden poner lo que se llama Maryland, que son unos tipos de puentecitos que yo los utilizo en niños, y también con una placa de Holey que lleva los 2 dientecitos, que son súper estéticos y el niño nunca va sin nada, ni en su periodo de infancia, ni en su adolescencia, porque me parece horrible condicionar a que un niño vaya sin sus 2 dientes anteriores. Esperando a que pase toda... Sí. Bueno, hablamos de la sonrisa gingival. Vale, que esto le encanta a Miriam. Esto, vamos. Es que yo todo lo que sea sonreír a mí me gusta. Claro que sí. Entonces, sí, Vamos contiene la palabra sonrisa ya. Vamos me a estar gusta. felices, ¿no? Yo creo que la vida es alegría y la gente está así que va todo el día triste y no sé qué, pues no, porque yo creo que al final lo que tú proyectas y lo que tú das es lo que tú recibes, Exacto, Miriam. totalmente de acuerdo, doctora. Así que vamos a darle un giro a la sonrisa gingival, que hay muchísima gente
que no quiere verse la encía, porque encía. estéticamente cuando uno sonríe se ve el labio, se sube hacia arriba y lo que es el orbicular sube y estéticamente no queda bonito. Es que es muy importante. Sí. Hay distintas... ¿Esto tiene corrección? Esto tiene corrección. Esa es a mí la duda que me surge, ¿tiene corrección? Tiene corrección. Le doy al mandíbulo, descubro. Ah, que te gusta. A ver, verdaderamente una sonrisa gingival es algo bastante complejo de tratar, no es nada sencillo. Hay distintas técnicas dependiendo de cómo sea ese movimiento que hace el orbicular y el movimiento que hace el labio. Y yo lo aprendí en un curso que hice en Estados Unidos, en Nueva York. Hay una técnica que se hace con láser de diodo, con láser de tejidos blandos. A fondo de vestíbulo, nosotros lo que hacemos es que vamos como recortando, haciendo que la encía, a nivel de fondo de vestíbulo, todo lo que es esa encía es como que se va abriendo. No sé, no es fácil de explicar porque es una técnica un poco compleja, pero al paciente no le va a molestar absolutamente nada y nosotros conseguimos aquí, en el fondo de vestíbulo, ir cortando un poquito con el láser, no hay sangrado, es súper sencillo Sí. y vamos haciendo como si fuésemos abriendo y haciendo que el labio sea un poquito más largo y caiga más. Alargando el labio, fíjate. Y luego, me tienen que hacer en casa una serie de ejercicios con pantallas vestibulares y haciendo fortalecer todo lo que es orbicular, porque el paciente que tiene el labio corto al final es como que está hipotónico y así conseguimos que ese labio coja tonicidad y que consiga hacer un sellado labial. Doctora, que bien se ve aquí. Es decir, cómo ha trabajado el labio. Me imagino que Muchísimo. también habrá que conocer muy bien la Claro, fisionomía es que de la- depende, porque de la no a cara. todos los pacientes se le puede hacer ese corte con láser a nivel gingival, o sea, a nivel de fondo de vestíbulo. Hay otros pacientes que a lo mejor podemos mejorar, porque a lo mejor es como si metieran el labio hacia adentro cuando hacen esa sonrisa. Y en esos pacientes, haciendo un sondaje periodontal y observando bien dónde está el hueso en el paciente, podemos hacer a veces pequeñas gingivectomías que con láser se va recortando como un poquito, como si dijésemos esta encía, y se va haciendo la anatomía perfecta, lo que sería el DSD, para que los dientes tengan la altura que deben de tener. Y ganamos también mucho en estética, porque conseguimos que no se vea tanta encía y que se vea a veces un poquito más de diente, porque el diente debe de tener un tamaño desde gingival, desde esta zona de arriba, hasta el borde incisal debe de medir aproximadamente unos 10 milímetros. O sea que si por lo que sea a lo mejor tenemos una gingivitis o tenemos una hiperplasia y tenemos la encía más engrosada, Más grande. nosotros podemos recortar encía y hacer que el diente tenga el tamaño que debe de tener y que a nivel visual, cuando sonrías, se tenga una sonrisa muchísimo Claro, más la estética. Aquí Bueno, estamos ¿ves? las dos. Esa me ha gustado muchísimo, pero bueno, y esta yo creo que a mí y a muchísima gente, el blanqueamiento interno. Claro, yo digo interno, pero ¿por qué interno? Vale, que parece que lo hacemos desde dentro, que nos parece vamos a que es de- concentrar. parece que es de dentro hacia afuera. Nos vamos a concentrar para hacer el blanqueamiento. A ver, el blanqueamiento interno, verdaderamente, cuando nosotros, que esto también seguro que mucha gente que nos está viendo o lo tiene o conoce a alguien, a nivel anterior, porque a nivel anterior es como más visual y lo vamos a ver más, el diente está como oscuro, con cambio de color. Ese cambio de color normalmente suele estar originado por un traumatismo, o sea, ha sufrido un golpe ese diente, al final se ha necrosado el nervio se produce la muerte pulpar. Exacto. Y la corona del diente va a quedarse como oscura. Entonces, cuando se produce ese cambio de color, nosotros lo que hacemos es que mataríamos el nervio, porque el nervio está necrosado, está muerto de ese impacto, y después dentro del diente se hace una perforación por aquí detrás del incisivo, hacemos como un agujerito. Ahí ponemos un material que es el peróxido de carbamida y conseguimos que se produzca un blanqueamiento desde la parte interior del diente. O sea, que ese diente que está Ahora lo he oscuro, entendido. vamos a conseguir que de repente esto como un poco la varita mágica, como el boli que tú me has dado, Exacto. Miriam, que mirad qué Mira- boli. mirad qué boli más no sé bonito. si esto se puede acercar un Yo poquito creo que más se o aprecia. se ve. Me han dado un boli que parece que tengo la varita mágica. Pues con esa varita Mirad- mágica se mirad pueden qué hacer mono. grandes blanqueamientos. Se ve que soy como el hada de los dientes, puedo hacer milagros. Ese sería el blanqueamiento. Ese sería el desde blanqueamiento desde el interno. interior. Vamos a verlo Hay aquí como se ve ejemplos, hay como ejemplos. anaranjado, el diente pues mucho más oscuro.
y luego cómo cambia de color. Fíjate, con aquí un hemos hecho un tratamiento- blanqueamiento interno y luego un blanqueamiento externo. Porque si puedes poner, Paco, la foto anterior... Sí, mira, vamos a la anterior. Ah, no, que la pones tú, Miriam, que ya se me había olvidado. Es que esto de tener el mando... Es la dueña, la dueña del mando. Este color, veis que está bastante más oscuro y luego cuando lo cambiamos... Mira, fíjate. Parece que hago... Mira, voy a cogerlo de la varita, ¿eh? Parece que... ¡Ay, que se me va! Vamos a hacer la magia. Vamos a hacer la magia. Mirad, esto está así. Y ahora, ¿cómo haríamos Venga, la magia? vamos a hacer la magia con mi varita mágica. Sí. ¡Pum! Vale. La verdad es que se ven blanquísimos. Entonces, verdaderamente... Sin rozar lo neón. Claro, sí. Blancos naturales. Sí, Blancos blanco, naturales. blanco bonito, no blanco lavabo. ¿Vale? Exacto. A ver, verdaderamente nosotros podemos hacer o un blanqueamiento interno de ese diente porque se ha producido esa necrosis y ese cambio de color y necesitamos poner material en el interior del diente, o podemos hacer blanqueamientos externos. El blanqueamiento externo a mí me gusta hacerlo de dos formas, o en consulta, que nosotros lo que vamos a hacer es poner, primero se pone un protector en la encía, porque el peróxido de carbamida, el efecto que va a hacer es un poco como si fuera como el agua oxigenada, entonces hace como una especie de efervescencia y no tiene que tocar tejidos blandos, porque si no es como que puede como hacer una pequeña quemadura, molesta un poquito, pero si echamos agua enseguida desaparece, o sea que no vamos a producir una irritación. No vamos a producir ninguna lesión importante. Entonces pondríamos ese protector y después de poner ese protector nosotros pondríamos el material y fotopolimerizamos con una lámpara de luz halógena, nosotros lo ponemos sobre el diente y vamos a hacer que se reactive este peróxido de carbamida y conseguir ese blanqueamiento. Eso es un blanqueamiento en consulta. En consulta. Pero yo estoy Y viendo luego ahí... también hay blanqueamientos que se pueden hacer en casa, en domiciliario. A ver, esto es como un suplemento a lo que sería el blanqueamiento de consulta. Nosotros luego lo que hacemos es como una especie de alineador, como una funda, y en esa funda nosotros la mandamos para casa y en esa funda se debe de poner ese material. Pasa que antes se debía de llevar no sé cuántas horas por la noche, ahora se ha reducido muchísimo y está entre 45 minutos y una hora. Pero Rapidísimo. sí que podemos mejorar muchísimo, aparte de ese blanqueamiento que vamos a hacer en consulta, que va a ser ya muy llamativo, todavía aumentar el blanqueamiento y prolongarlo más si lo utilizamos luego en casa. Vale. Pues yo Se creo que queda que bien, ¿no? nos ha quedado muy claro los dos tipos de blanqueamientos y el tercero, que es el interno. Total. Y estos los dos tipos de blanqueamiento externo. Sí. Y ahora nos vamos a las carillas de resina. Venga, que ya aquí hablamos en otras ocasiones en entrevistas, hemos hablado de carillas. Y exactamente tenemos que hablar de las resinas, que como nos vamos quedando sin tiempo, por eso yo voy Venga, hablando que un lo poco vamos a más hacer rápido. un poquito más rápido para que la gente pueda ver y pueda saber qué es lo que es una carilla de resina. Yo Y ya también, voy a poner ya aquí un ejemplo, Venga, para tenerlo vale. detrás. venga, ponme el siguiente, que yo creo que se ven varias ¿Sí? carillas. ¿Se ve mejor? Se ven varias. Esta, Estas y mirad estas. estas. ¿Vale? Bueno, verdaderamente el tema del cepillado. Vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es muy importante. Y vamos a utilizar aquí a nuestro dragón. Mirad qué mono que es. ¿Lo Hombre, veis? es que ha venido y acompañarnos, tenía que salir en Hombre, pantalla, por supuesto. faltaría más. Tenemos de todo. Tenemos un dinosaurio, un dragón, una pantera Una pantera rosa. Es que la pantera era muy grande y no me la podía traer. Vale, cuando nosotros hacemos un cepillado, que luego lo explicaremos en otro programa, que vamos a hacer un especial así más de niños, el movimiento tiene que ser movimiento circular y luego de barrido, que sería lo que se llama la técnica de Bass. Si nosotros hacemos un cepillado así, muy abrasivo, al final lo que vamos a producir es un desgaste. Vamos a hacer que la encía se suba hacia arriba, que se quede la raíz del diente al aire, y como la raíz del diente es muchísimo más blanda que lo que es la corona del diente, ese diente se nos va a desgastar y se va a producir una abrasión. Que seguro que hay mucha gente que nos está viendo y dice, pues yo sí que me veo que aquí me llega el diente y luego como que sube un poquito. Y luego como que sube. Sube un poquito. Y si hacen así con la uña notarán como un escaloncito. Eso es porque se hace una abrasión y el cepillado se hace con mucha intensidad. De ponerle ahí fuerza. Eso es. Entonces, esa raíz que queda al aire, al estar cubierta de cemento radicular que tiene como muchos poritos que van directamente al nervio, van a dar muchísima sensibilidad. Puede dar sensibilidad al frío, al caliente, al dulce, con los ácidos. Y eso de una forma muy, muy sencilla podemos eliminar esa sensibilidad. Simplemente haciendo una laminita, como se ve aquí, que Como aquí se ve muy bien. perfectamente. Veis que está expuesta todo lo que es la raíz del diente
y esa raíz del diente Ahí se ve la raíz se cubre perfectamente. con una laminita de composite, o sea, es como si fuera un empaste, básicamente es algo extremadamente sencillo. Importante, la mínima invasión, mínima intervención. No vamos a poner una corona, que yo hay gente que me dice, no, es que me han dicho que me ponga coronas, que me lime todo el diente, no tiene ninguna lógica. Nosotros lo único que vamos a hacer es asperizar, pulir la parte externa del diente y poner una lámina que cubre y automáticamente va a mejorar sensibilidad, vamos a mejorar y por supuesto hay que cambiar esa técnica de cepillado. No podemos hacer un cepillado abrasivo, sino que tiene que ser un cepillado con movimientos circulares y nada de apretar, ¿vale? A mí hay cepillos que me gustan mucho que son los Vitis, los recomiendo 100%, y el Vitis medio, nunca duro, o sea, Nunca que a nadie duro. se le ocurra tener un cepillo duro. Eso ya ha dejado de existir. No, que no lo compre nadie, por Dios. Bueno, pues así dejamos de proteger el diente. Bueno, yo creo que era hasta ahí el programa de hoy. Hemos hablado sobre todo de estética, de esa parte anterior, ¿no?, que nos preocupaba tanto, y del cepillado. Poquito a poco vamos a ir conociendo cómo cepillarnos los dientes, que todo el mundo no sabemos hacerlo, ¿eh? Sí, eso luego vamos a hacer una clase magistral de cepillado dental. Ya saben, flojito, flojito que les Flojito, vemos. haciendo movimientos circulares, con cuidadito, y el movimiento inclinando el cepillo 45 grados, movimientos circulares y luego de barrido, desde la encía hacia abajo. Pues quédense con este movimiento y ya saben que para saber más, ¿a quién hay que preguntarle? Pues a la experta en odontología, odontopediatría también. ¿Quién? La doctora Austro. Muchas gracias. Nada. Un beso. Un beso, nos vemos. Un beso para todos.